Soy Ariel Quiroga, hombre de teatro, y muchas veces me he preguntado en qué consiste el, el método, el trabajo del director sobre una obra teatral. Uno puede trabajar con actores que son los que podríamos llamar los súbditos del método, esos actores que necesitan que uno los vaya llevando por todas las etapas de la creación del personaje, esas etapas que nos señala en sus tratados Konstantin Stanislavski. El actor es el súbdito del método, necesita saber hasta cómo era el personaje antes de nacer, la historia de la familia del personaje. Hay una necesidad de conocerlo absolutamente todo de ese ser que ese actor o esa actriz van a representar sobre el escenario. Y el director se convierte en ese caso en una suerte de historiador, el que le cuenta al actor la historia del personaje. Y si el director es muy hábil para inventar esa historia, el actor se la termina creyendo y elabora su personaje en base a esa criatura ficticia, ese ser no nacido, pero que va a cobrar vida a través de él, de su voz y de su cuerpo durante la representación teatral. Y después están los actores que se dejan dirigir, que le la pregunta, decime cómo lo querés. Y el director ahí, lo que me decía Peter Brook, muchos actores piensan que conocemos el camino. Una charla hermosa que tuve con Peter Brook cuando vino a Buenos Aires a presentar su película Encuentros con hombres notables. Y sin embargo, decía él, somos como el guía de la expedición que va llevando el farol en mitad, adentrándose en el bosque. Conocemos hasta un metro, un metro y medio delante lo que el farol ilumina. Entonces, el director, a ese actor, esa actriz que le dicen, me pongo en tus manos, decime cómo lo querés. Bueno, ahí hay un problema, porque generalmente el director no sabe cómo van a terminar siendo los personajes, a pesar de que generalmente los textos teatrales explican casi todo, o no explican nada. Hay alguien, un autor norteamericano, Tennessee Williams, que hace explicaciones que son verdaderas novelas. Y por supuesto, si nos topamos con los textos clásicos, en los textos de Shakespeare, de Molière, no hay acotaciones. Está lo que los personajes van a decir. Y de ahí hay que deducir cómo es la acción escénica. Yo empecé a dirigir muy joven. A los 19 años yo estaba estrenando en Buenos Aires una obra de Hugo Betti, un autor al cual adherí muchísimo. Era un autor contemporáneo en ese momento, vivía todavía Hugo Betti en 1959, y sus obras generalmente eran producto de su trabajo como jurista, como juez durante la guerra y la posguerra. O sea, sus obras trataban siempre temáticas vinculadas a la desintegración del ser humano durante los conflictos bélicos. En 1959 estrené a los 19 años La Casa sobre el Agua y realmente hay críticas que hablan muy bien de mi trabajo de dirección. Y seguí dirigiendo espectáculos a nivel profesional, digamos, hasta 1969. O sea, de 1959 a 1969 es una década en la que yo monté unos 16 espectáculos, casi uno tras de otro, y que un crítico
Francisco Mazza Leiva definió como una de las pocas labores teatrales de Buenos Aires a nivel de repertorio. O sea, trabajaba generalmente con los mismos actores, ya había un entendimiento previo al inicio de trabajo con el texto. Ahora bien, ¿cómo fue que yo descubrí lo que podría decirse mi estilo de dirección? Uno ve, yo no he visto espectáculos de Luchino Visconti, por ejemplo, el director que más admiro, que más he admirado siempre. Hizo mucho teatro, mucho Chekhov, estrenó en Italia un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre, pero sí he visto todo el cine de Visconti. Y podría definir cuál es el estilo Visconti, o el estilo Bergman, de quien vi también de Ingmar Bergman todas sus películas. Son estilos totalmente opuestos. El estilo introspectivo, intensamente interior de las actuaciones de los actores de Ingmar Bergman, y el estilo más operístico, digamos, y sobre todo más melodramático de las interpretaciones de los actores de Luchino Visconti. Pues bien, sobre este tema de la dirección teatral, bueno, hay tanto para hablar, tanto. Yo voy a mostrarles a ustedes a continuación unas 30 fotografías de esos espectáculos, de esos 16 espectáculos que monté entre 1959 y 1969. Las fotografías de los espectáculos de una década, montadas por el mismo director, en la cual hay obras de Anouilh, de Hugo Betti, de Victor Hugo, de Michel de Gelderod, de autores contemporáneos como Giovanni Testori, de Cesare Pavese, de Oscar Wilde. He ahí esa sucesión de 30 fotografías y después hablamos.
Son 30 fotografías de unos 16 espectáculos, totalmente distintos en temática, en época incluso en que hayan sido escritas esas obras, autores de distintas nacionalidades, belgas, italianos, franceses. ¿Y qué hay que no sé, yo creo que hay algo que hace que esas fotografías parezcan, y lo voy a decir casi en contra de mí mismo, parezcan fotografías de la misma obra, del mismo espectáculo. Es el estilo Ariel Quiroga. Sí, no sé si es bueno o malo, es lo que yo encontré un buen día, el día que me liberé del diagrama de la puesta en escena. Cuando los directores necesitamos demostrar cierta autoridad, cuando somos muy jóvenes, el problema de los directores jóvenes cuando tienen que dirigir actores mucho mayores que ellos, actores veteranos, como se suele decir, los que se las saben todas. Y bueno, el director llega al ensayo con un diagrama de la puesta en escena, o sea, llega con un ensayo preparado previamente en la soledad de su casa, de su estudio de trabajo. O sea, no hay que pisar en falso, porque me ha tocado trabajar con directores que cuando el ensayo se estancaba, decían, a ver, propongan todos. Dios mío, el director que dice a sus actores, propongan ustedes cómo vamos a seguir, ese director está liquidado. Ningún actor lo va a respetar jamás. Por supuesto, me formé con directores, la época de los directores muy autoritarios. Debo haber sido un tanto autoritario. Hasta alguna vez me denunciaron por malos tratos. ¿Y cuáles eran esos malos tratos? Bueno, pegar un gritito. O sea, esa necesidad, si bien no corresponde tratar mal, porque el director no está por encima de los actores. Esto es algo también que hay que puntualizar. El director es uno más del equipo. El director es el que le toca una parte del trabajo. Pero después están los actores, los escenógrafos, los iluminadores. Montar un espectáculo es un acto creador conjunto que necesita de cierta armonía de criterios. Pero bueno, ya les digo, soy de una época en que los directores éramos un poquito autoritarios. Lo habíamos aprendido ya les digo, de las referencias que nos llegaban de la vieja Europa. Ahora, el día que yo me liberé, que me sentí más seguro en una palabra, que me tiré al agua, en que abandoné el diagrama que traía de mi casa y en una palabra empecé a ensayar experimentando junto con mis actores. O sea, el movimiento escénico, que es fundamental. No se puede montar una obra desde la mesa. El trabajo de mesa puede servir para conocer bien el texto, para que el actor consulte con el director y se aúnen criterios sobre cómo construir el personaje. Pero luego, la mesa hay que abandonarla. Hay que ir al ruedo, al escenario, con la luz de ensayo, esa bombita que apenas ilumina, todo en penumbras, y que surjan los fantasmas, y que la puesta en escena cobre vida. Y esa puesta en escena que debe cobrar vida en el trabajo conjunto del ensayo, no puede ser traída en un esquema, escrita en un papel. Entonces el día, creo que fue en 1967, cuando yo tenía ya 27 años. O sea, durante los ensayos de El viaje de Georges Seurat, un espectáculo, una obra que fue considerado
un espectáculo con algo de milagroso. Bueno, durante los ensayos del viaje, yo empecé a crear el movimiento junto con los actores. Y eso hizo que yo empezara a sentirme libre, libre de ataduras, libre de esquemas preestablecidos. El movimiento empezó a cobrar vida junto con el trabajo actoral. Lo que demuestran esas fotografías, que parecen todas de la misma obra, quizá por el tipo de, digamos, de fotografía en blanco y negro que hace que se parezcan mucho las fotos, pero si las vuelven a ver, si retroceden este video y las vuelven a ver, se me acaba de apagar una luz, pero no importa. Lo importante, espero que sea para los teatristas jóvenes de hoy, lo que trato de decir, que es en una palabra: libérense, trabajen con una sensación de que no tienen muros que los detengan. Enfrentar la obra, enfrentar el trabajo con los actores, el fascinante trabajo de los ensayos. Es decir, tengo todos los caminos abiertos para poder avanzar. Lo único que necesito es no sentirme aprisionado, no sentirme atenaceado. Y les aseguro que cada ensayo es una noche de amor, una noche de lujuria, porque uno termina los ensayos. Bueno, la mejor definición es la que me dio una gran actriz ya fallecida, Dora Ferreiro, cuando la estaba dirigiendo en La Arialda de Giovanni Testori, y ella tenía un papel realmente muy difícil, muy comprometido. Era el esquema de la obra, La Arialda. Y yo al principio le tenía tanto respeto que la trataba con un poquito de excesivo cuidado. Y de pronto se me planta Dora Ferreiro, cual Tita Merello, y me dice: yo necesito que me dirijan, señor Quiroga. ¿Para qué me lo habrá dicho? El ensayo empezó a ser una batalla campal. Yo no le indicaba nada, simplemente la tomaba del brazo, le debo haber dejado moretones, la tomaba del brazo: vení para acá, vení para acá, pa. ¿Qué pasa? Terminó esa escena crucial de la Arialda, donde ella, Arialda, decide vengarse de todos los que la han humillado. Y se me planta con los brazos en jarra Dora Ferreiro y me dice: esto es lo que yo quería, esto es lo que yo necesitaba, señor Quiroga. Y ese fue, quizá, mi mejor ensayo de toda mi vida de director teatral.